Bienvenido estudiante, mi nombre es Paul Neira, acompáñame a este último capítulo de Farmacología General correspondiente al tema de fármacos del dolor. Siguiente diapositiva. Hablemos entonces un poquito de aspectos generales del dolor y la analgesia. La analgesia viene a ser la terminología que nosotros utilizamos para poder suprimir el dolor o quitar la sensibilidad patológica o patógena acerca del daño tisular o el daño de los tejidos. Entonces el dolor viene a ser una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada justamente a un daño de tejidos, ¿no? Que puede ser real si es que se lleva a cabo o potencial si es que va a ocurrir una degradación tisular producto de algún tipo de circunstancia o factor que determine dicho tema. Es una sensación subjetiva y no objetiva. Claro, el dolor se puede expresar, pero no se puede ver. El dolor no se ve, solamente se expresa. Y a través justamente de esa expresión que nosotros podemos elaborar diferentes escalas. Siguiente, ¿cómo se clasifica el dolor? Bueno, básicamente podemos clasificarlo con una categoría muy común que viene a ser la intensidad. Si es un dolor leve, como un dolor de cabeza, una artralgia, que es un dolor articular. Si es un dolor moderado, como por ejemplo una migraña o un dolor molar, que se conoce con el nombre de odontalgia, o es un dolor muy intenso, como por ejemplo los dolores oncológicos, como el cáncer, ¿no? Siguiente diapositiva. Esta es una escala elaborada obviamente por consensos científicos hace muchos años, utilizada en los centros de emergencia, en las consultas ambulatorias privadas y también estatales, ¿no? Nosotros cuando valoramos a un paciente con dolor utilizamos esta escala gráfica en el cual podemos más o menos visualizar según la apariencia ectoscópica del paciente cuál es su nivel de dolor respecto pues obviamente a la clínica que nosotros recogemos, ¿no? Cuando un paciente en la escala de 0 a 10 nos manifiesta que por ejemplo su intensidad de dolor es un 6 o 8, pues obviamente estamos hablando que es un dolor entre severo y muy severo. Cuando un paciente maneja en la escala del dolor de 0 a 10 una intensidad de 0 a 2, estamos hablando que por ejemplo es una persona que puede no tener dolor o un dolor demasiado leve, ¿no? Y en la escala justamente cuando vemos a un paciente con un dolor nivel 10, estamos hablando de un paciente que tiene pues obviamente un dolor completamente incapacitante, un dolor que obviamente genera muchos problemas donde el paciente no se puede desenvolver con habitualidad. Siguiente diapositiva. Según su tiempo el dolor puede ser agudo, si es que es básicamente una molestia que puede suscitarse en un periodo de 7 días como máximo, o un dolor crónico, donde pues obviamente hablamos de patologías donde el dolor puede tener más de 15 días, más de 1, 2, 3 meses o incluso años, ¿no? Hablemos de analgesia, que significa ausencia de toda sensación dolorosa, ¿no? La gráfica, por ejemplo, muestra una pequeña donde se le está inoculando una posible vacuna a través pues, de algo que puede producir dolor, que es algo que todo el mundo tiene miedo, que vienen a ser las jeringas. Sin embargo, a la pequeña, la colocación de la jeringa, el bisel de la aguja, pues obviamente no genera ningún tipo de síntoma, por el contrario, muestra una cara bastante tranquila, apacible. Y pues obviamente esto se gana básicamente con ciertos factores moduladores de tipo neurológico. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora de los conceptos de analgésicos, ¿no? Por ejemplo, un analgésico o un procedimiento analgésico es aquel que tiene como objetivo suprimir o quitar el dolor. Si hablamos de un procedimiento médico, pues obviamente significa utilizar ciertos instrumentos quirúrgicos para eliminar justamente o suprimir cualquier tipo de molestia relacionada a dolorabilidad. Incluso algunos ejemplos vienen a ser el uso de quiropraxia, el tema de la acupuntura, el tema de los masajes también, que son intervenciones que suelen hacerse para el manejo complementario de algunas supresiones de este tipo de sintomatología desagradable. Ahora, ¿cómo se clasifican los analgésicos? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, hay tres escalones para manejar a los analgésicos. El primero, pues obviamente, son los analgésicos comunes, conocidos como los AINES, o también conocidos como antiinflamatorios no esteroideos, como sus siglas lo indican. Luego tenemos a los opiáceos menores y luego también tenemos a los opiáceos mayores, ¿no? Dentro de los opiáceos menores vamos a hacer mención al tramadol y a la codeína,
Y en los opiáceos mayores tenemos a la morfina, la metadona, la oxicodona y también la petidina. Siguiente. Un antiinflamatorio no esteroideo, o conocido también con las siglas de AINE, vienen a ser fármacos que tienen múltiples propiedades, como por ejemplo ser antipiréticos, o sea, medicamentos que pueden ayudar a controlar o a suprimir el cuadro febril, por ejemplo, ¿no? Otros vienen a ser los antiinflamatorios, que es una propiedad obviamente relacionada a la supresión de la vasocongestión de un tejido que está dañado. Lo otro es la propiedad analgésica, que es quitar el dolor específicamente hablando, y hay algunos analgésicos que tienen una propiedad que se le conoce específicamente al ácido acetilsalicílico, o conocido también como la aspirina, el cual tiene un factor plus que viene a ser la de la función antiagregante plaquetaria, que evita obviamente la coagulación, ¿no? Entonces este medicamento, ácido acetilsalicílico, aspirina, es utilizado para aquellos pacientes cardiópatas donde pues obviamente por problemas de coagulabilidad pueden llegar a ser infartos. Siguiente diapositiva. El inconveniente de los AINES es que no se puede utilizar el medicamento de forma sumativa o aumentativa en concentración. Tienen un techo farmacológico, o conocido también como dosis máxima. Entonces llegamos a ese techo y después de esa dosificación nosotros no vamos a encontrar ningún tipo de beneficio posterior aumentando la dosis. Más bien, al incrementar la dosis llegamos al punto de toxicidad y generamos daño en el paciente. Por eso es que este medicamento tiene una dosis mínima útil y una dosis máxima total para tratar de manejar el cuadro, bien sea antipirético, bien sea analgésico o bien sea antiinflamatorio, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Pues básicamente suprimen, inhiben o bloquean una sustancia química conocida como ciclooxigenasa. Esta molécula conocida como ciclooxigenasa lo que hace básicamente es generar algunos cambios en los tejidos para poder favorecer la supresión del dolor de forma indirecta. Entonces trabaja directamente manejando los cuadros de las prostaglandinas, que vienen a ser moléculas proinflamatorias que obviamente comienzan a modular y a manejar los niveles ondulantes de dolor. Entonces, ¿cómo se clasifican los AINES? Bueno, siguiente. Primero, hay AINES que son de primera generación. Los primeros analgésicos o los primeros AINES aparecieron hace muchos años y eran no selectivos. Al no ser fármacos selectivos se les clasificaban como fármacos bloqueadores o supresores de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2, ¿no? Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa 1 teníamos efectos secundarios muy complicados que a veces los pacientes mismos no podían manejar, ¿no? Por ejemplo, un analgésico de primera generación como el ibuprofeno o el naproxeno con su uso crónico genera mucha gastritis. ¿Esto por qué? Porque inhibe el moco que se produce también en el estómago, ¿no? Favorece la producción de ácido, pero no la producción de moco, y esto es un problema, ¿no? Entonces, veamos. Y los de segunda generación son pues obviamente medicamentos que bloquean específicamente la ciclooxigenasa del dolor. Aquella ciclooxigenasa que solamente está relacionado con el tema de prostaglandinas, favorecen la vasodilatación y la generación de dolor en el paciente. Entonces no generan daño sobre la ciclooxigenasa 1, que más bien es beneficiosa en el ser humano para poder generar, por ejemplo, secreción bronquial, para generar, por ejemplo, secreción mucosa gástrica, para generar factores que ayuden a la cicatrización de algunos tejidos, ¿no? Siguiente. El paracetamol, por ejemplo, tiene una propiedad muy aparte y muy particular, ¿no? Tiene solamente dos tipos de acciones, analgésica y antipirética, ¿no? No genera un control de la inflamación. El paracetamol no es un medicamento antiinflamatorio, simplemente es antipirético y analgésico, o sea, controla el dolor y controla la fiebre. Siguiente.
Se dice que también tiene cierta característica de prostaglandínico, de bloqueador de prostaglandinas a través de la supresión de la ciclooxigenasa 3, una tercera ciclooxigenasa también bastante pura, bastante alta. Entonces es un medicamento que no va a generar gastrolesión, no se va a sentir que el paciente pueda manifestar epigastralgia o dolor gástrico, pues obviamente por el uso constante de este medicamento. La idea obviamente de la molécula es trabajar a nivel del sistema nervioso central, de favorecer en menor intensidad el problema pues obviamente gástrico, y que también pues obviamente la potencia de la acción genere algún tipo de beneficio sobre el paciente sin generar mucho efecto secundario. Siguiente diapositiva. Su propiedad antipirética significa pues obviamente la disminución de la temperatura corporal, por eso es que es de elección en primera instancia cuando un paciente tiene fiebre, y esta supresión de la temperatura corporal la realiza a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo, ¿no? Entonces de esa manera regula la vasodilatación periférica, de esa manera pues obviamente se incrementa el flujo sanguíneo en la piel, se genera la sudoración, y es por eso es que luego de la sudoración la persona puede disipar o perder el calor. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora del ketorolaco, que es el analgésico con mayor poder antiinflamatorio, con mayor poder antipirético. Es un medicamento que utilizamos posterior a una cirugía, ¿no? Es un medicamento de acción bastante rápida, ¿no? Y tiene una imitación analgésica muy cercana a los opiáceos, ¿no? Que tienen tiempo de acción corta, ¿no? Entonces, la idea de que el ketorolaco sea utilizado es para bloquear las prostaglandinas y mejorar el efecto analgésico periférico. Siguiente. No es un narcótico. Al decir que imita las propiedades opiáceas, no significa que sea un medicamento narcótico. Es básicamente un fármaco bien tolerado, bastante efectivo contra el dolor, es un buen supresor de la inflamación, pero al no ser narcótico, obviamente se le quita esa parte de adicción. No es un medicamento adictivo, no es un fármaco que genere una dependencia física, ¿no? O que genere alteración de la frecuencia ventilatoria, no tiene ese tipo de acción central, ¿no? Entonces sirve para trabajar o para tratar el dolor postoperatorio agudo, como mencioné hace un momento, o tratar el dolor moderado o intenso también, que puede presentarse en diferentes niveles del cuerpo humano. Su uso es a corto plazo, ¿no? Porque el riesgo de desarrollo de enfermedad ulceropéptica es bastante alto. Entonces el riesgo de sangrado gástrico también es bastante alto. Siguiente. El ibuprofeno también es un analgésico no esteroideo o antiinflamatorio no esteroideo que nosotros manejamos para dolores de cabeza, conocidos también como cefalea, en el caso también de las odontalgias, y en el caso de las mialgias o dolores musculares, ¿no? Sirve para manejo sintomático del dolor, incluso para la dismenorrea, ¿no? También es utilizado como un buen antipirético, mucho más efectivo en cuanto al tema de la fiebre, por encima del paracetamol, y maneja bien también el dolor postquirúrgico, pero no tan efectivo como el ketorolaco, ¿no? Es muy seguro su uso en niños, ¿no? Por lo tanto tiene estos tres tipos de propiedades que nosotros ya hemos mencionado. Siguiente diapositiva. El diclofenaco es un AINE bastante común, es un antiinflamatorio muy útil, muy usado en emergencias, en urgencias. Es un medicamento que tiene más afinidad por la ciclooxigenasa tipo 2 que por la ciclooxigenasa tipo 1, por eso es que no genera mucho epigastralgia también, ¿no? Puede ayudar con los dolores artropáticos como la artritis. No hay una especie de mecanismo de acción farmacológico conocido, pero se dice que tiene una inhibición de las prostaglandinas y también una inhibición de la ciclooxigenasa, sobre todo a predominio de la tipo 2, ¿no? Mencionada al principio de la diapositiva. Siguiente.
Uno de los efectos adversos del diclofenaco, el ibuprofeno, así como también el ketorolaco, era el tema de la enfermedad ulceropéptica secundaria por el uso de AINES y también el desarrollo de hemorragias gastrointestinales digestivas altas o bajas. Siguiente. Otro AINE muy comúnmente mencionado y utilizado es el naproxeno sódico. También tiene triple acción antipirética, antiinflamatoria y también analgésica. Sirve para manejar dolores moderados y dolores leves, ¿no? También participa en el bloqueo de la síntesis de proteínas de tipo prostaglandinas, ¿no? El mecanismo de acción farmacológico, también como el diclofenaco, no es muy conocido, pero se supone que bloquea la ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, generando mucha epigastralgia y mucha mialgia también en el paciente. Suele ocurrir con mucha frecuencia. Dentro de los inhibidores selectivos de la COX-2 vamos a manejar básicamente al celecoxib y al etoricoxib. Aquí en la separata, por ejemplo, sin la mención del rofecoxib. El rofecoxib es un antiinflamatorio que dejó de utilizarse en Latinoamérica en el año 2002 debido a que generaba mucho infarto de miocardio espontáneo. Entonces la gente se moría por utilizar el rofecoxib, también conocido como Vioxx, ¿no? En Estados Unidos aparecieron en el año 2000. 2001 y en el 2002 la OMS informó a las entidades productoras de este fármaco que no podían sacarlo más a la venta del mercado porque de cada 10 personas, 4 o 5 fallecían por infarto de miocardio por su uso. Entonces, pacientes sin ningún tipo de cardiopatía tomaban el Vioxx o el rofecoxib por algún tipo de dolor X y terminaban haciendo infarto de miocardio, incluso fulminante, y las personas podían fallecer. De los dos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, el celecoxib hasta el día de hoy nos viene acompañando como una buena alternativa y un buen fármaco para dolores crónicos como la artrosis. Luego de este se ha depurado otra molécula que no está mencionada en las diapositivas, que viene a ser el etoricoxib, conocido como Arcopsia, conocido también como Acox y conocido también como Relexil, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿No? Entonces, por ejemplo, el rofecoxib, hacían la mención, ahí está, justamente el Vioxx 25, donde a pesar de ser selectivo de la ciclooxigenasa tipo 2, también producía hemorragia gastrointestinal, también producía enfermedades tromboembólicas, por eso es que aumentaba la coagulabilidad de la sangre, y a partir de generar la hipercoagulabilidad, pues obviamente generaba pequeños trombos que estaban en el corazón y producían el infarto de miocardio o producían también el paro cardiorrespiratorio fulminante, en el cual la persona fallecía inminentemente, ¿no? Siguiente. El celecoxib es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 con propiedades antiinflamatorias, ¿no? Mucho más noble, superior a los AINES comunes como el naproxeno o el diclofenaco, ¿no? Es muy específico, hay menos efectos secundarios a nivel gastrointestinal, hay una predisposición de utilizar este fármaco en el caso de la artritis reumatoide y en el caso también de la osteoartritis, ¿no? Entonces, tratamientos crónicos que requieren de un antiinflamatorio que no genere mucho efecto secundario. Luego pasamos a los opioides. Dentro de los opioides, pues obviamente entonces mencionamos aquellas sustancias que vienen a ser sintetizadas a partir de el opio, ¿no? El opio, que es una planta también alucinógena con ciertas propiedades obviamente que suprimen el dolor a través de mecanismos del sistema nervioso, ¿no? Entonces hay tres grupos grandes de opioides, como por ejemplo aquellos que son producidas por el propio cuerpo, conocidas como las endorfinas, ¿no? Entonces cualquier persona que por ejemplo tenga un corte en primera instancia, ese corte va a doler, pero con el transcurso de los minutos y de los tiempos, el dolor de ese corte comienza a suprimirse hasta el punto de que ya no se siente. Esto es debido, pues obviamente, a que la persona genera sus propias endorfinas, que son sustancias que ayudan a suprimir el